Bueno, y tenemos comunicación directa vía Zoom, en este caso con Miguel Montoya, diputado provincial de la UCR, a quien le decimos buen día. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buen día, Lili. Buen día. Bueno, tenemos entendido que se ha pedido formalmente una interpelación, lo ha anunciado usted por varios medios, ¿no? Al ministro de Educación de la provincia, el ingeniero Luis Basterra, y esperamos a hoy para ver si se concretó, si se avanzó, ¿no? Porque ayer tuvieron su sesión en legislatura, ¿no? ¿Qué nos puede mencionar, señor? Sí, bueno, como decir, nosotros pretendemos que el ministro Basterra se acerque hasta la legislatura a presentar un informe, a brindar un informe acerca de cuáles son los argumentos o los fundamentos que lo llevaron a tomar esta determinación, esta resolución 1953 que establece criterios de promoción para los estudiantes secundarios. La verdad que la posición del oficialismo fue la peor de todas, imponiendo su mayoría, impidió que un ministro cumpla con una carga o con un deber que tiene, que lo establece nuestra Constitución, que es de brindar explicaciones e informes acerca de su gestión. Nosotros cumplimos reglamentariamente con el requisito de juntar 10 firmas, hay 10 diputados elegidos por el pueblo que le están pidiendo a un ministro del gobierno que explique una resolución que a todas luces parece absolutamente inentendible, pero seguramente el ministro tendrá fundamentos, tendrá algún informe técnico o se habrá basado en alguna conclusión que le llevaron desde sus equipos técnicos para tomar esta determinación, que es criticada por toda la sociedad, Lili. No hay una sola voz en la sociedad formoseña, los padres, los gremios docentes, los especialistas pedagógicos, especialistas a nivel nacional, todo el mundo está criticando una medida que va a perjudicar mucho a nuestros chicos, que establece, lo reitero por la duda que alguien no lo sepa, que pueden los chicos, estudiantes secundarios de nuestra provincia, pasar al ciclo 2022 adeudando materias de todo el ciclo 2020, 3 del ciclo 2021 e inclusive 3 de antes del 2020. O sea, estamos hablando que en el ciclo 2020 hay aproximadamente 13 materias, pueden adeudar 3 del 2021 y 3 del 2019. Un alumno puede estar cursando hoy el cuarto año del colegio secundario sin haber aprobado matemática de primero, de segundo y de tercero, y tiene que convivir en el cuarto año con compañeros que saben, a lo mejor uno sabe matemática de un año, otro de los dos, otro todo y otro nada. Entonces el profesor tiene que enseñar, tiene que pararse frente a un aula y enseñar un contenido académico en donde pueden existir muchos chicos que no tienen incorporado absolutamente ningún aprendizaje de esa materia. Para nosotros eso es grave, va a provocar un grave daño, no tiene ninguna justificación. En ninguna jurisdicción del país, Lili, se estableció una medida semejante. Claro. Entonces, nosotros queremos que el ministro venga a dar explicaciones y el oficialismo, utilizando una mayoría, se pone le pone una coraza corporativa al ministro e impide que los miembros que representamos al pueblo podamos conocer las respuestas que tiene para dar sobre este tema. Claro. Diputado, aprovechamos para preguntar también, ya escuchamos su punto de vista, ¿qué pasó con el pedido también de informes para el ministro de la Producción? Porque lo último que entendimos fue cuando ustedes requirieron datos sobre el tema de la declaración de la emergencia agropecuaria, que oficialmente se había mencionado que no llegó la ayuda todavía, que se hicieron todos los papeles, que estaban a la espera, pero hay varios sectores que están esperando tener noticias sobre eso. ¿Se dio lugar a este pedido también de contar con el ministro en legislatura o no? No, lamentablemente no. Lamentablemente no es un hecho aislado, es una posición que tiene el oficialismo de brindar esta coraza a los ministros. Es lamentable, Lili, porque, mira, desde el oficialismo siempre critican a algunos funcionarios de la oposición diciéndoles que hablan sin saber, sin conocer. Bueno, la manera de conocer está establecida en nuestra Constitución. El sistema está diseñado
para que los ministros tengan la obligación de ir a brindar informe y los diputados de la oposición tengan la posibilidad y la facultad de pedir ese informe. Entonces, el único camino de conocer, de debatir y de instalar en la agenda pública, Lili, un tema que le preocupa a toda la sociedad de Formosa, como es, por ejemplo, el problema de esta nueva medida en el sistema educativo, o los fondos que vinieron a Formosa, que fueron aprobados por Nación para la emergencia agropecuaria, o qué pasa con los residuos patológicos. Pedimos la citación también del ministro de Desarrollo Humano para que explique qué está pasando con los residuos patológicos. La respuesta del oficialismo es siempre la misma: negarse sin ninguna razón, justificando que el Ejecutivo lo que hace por algo lo hace, y si lo hace es porque está bien. Entonces esa es la respuesta. No tiene necesidad de venir a brindar informe porque esa medida está bien. O sea, nos coartan la posibilidad a la oposición, pero sobre todo al pueblo de Formosa, de conocer cuáles son los fundamentos o los argumentos de las medidas de gobierno. Siempre es la misma respuesta. Se negaron a que venga el ministro Aníbal Gómez, se negaron a que venga el ministro Quintana, y ahora se niegan también que venga el ministro Basterra a dar fe, o a dar, mejor dicho, argumentos acerca de la gestión que llevan a cada uno adelante en su cartera. Es lamentable la posición. Bueno, ¿cómo sigue todo esto, señor? Bueno, nosotros vamos a tratar de instalar el debate público. Para nosotros esto es un tema realmente muy grave, Lili. Yo soy padre de hijos que están en edad escolar y bueno, como yo, hubo infinidad de madres y padres que le dedicamos horas y horas a nuestros hijos para que aprendan los contenidos durante la pandemia. Nosotros no desconocemos que la pandemia fue una situación excepcional y que hay que tomar medidas, pero reitero, no hubo ninguna jurisdicción que haya tomado una medida semejante. Ayer una diputada oficialista intentó contestarme o rebatir mi pedido de que venga el ministro, diciéndome que en Mendoza, que es una provincia que gobierna un radical, también se tomaron medidas semejantes. En Mendoza la medida excepcional fue que los chicos puedan pasar con 3 materias previas, Entonces, quieren igualar todo para no justificar nada. Nuestros hijos, la lógica pedagógica, la lógica académica, es que un chico aprenda un contenido para que pueda pasar de año y seguir incorporando contenidos. Le estamos haciendo un daño. Puede sonar muy simpático para un alumno, para un padre que no aprendió, que le digan hoy, pasá, no importa, pasá de año. Pero a ese chico le estamos haciendo un daño. Y ese debate tenemos que darnos. Nosotros vamos a convocar a los gremios docentes, vamos a convocar a especialistas pedagógicos, vamos a traer especialistas de nivel nacional para tratar de instalar este debate, porque la educación es fundamental en una provincia que quiere salir adelante, y tienen que hacer honor al eslogan que siempre dicen que primero están los niños. Bueno, la educación el derecho real de educación es enseñar y aprender, y nosotros vamos a pelear por eso. No sé si pudo escuchar al ministro de Educación de la provincia que, bueno, en principio, si bien escuchó las críticas, no solamente de ustedes, sino también de otros medios, se explicó que los chicos ya están siendo asistidos, que hay más de 500 tutores que los están tratando, que la idea no era, y que no es que pasen sin saber, sino darles más tiempo para poder rendir, que están siendo asistidos para que, bueno, y sobre todo mencionó que la palabra inclusión, que no querían que queden fuera del sistema educativo. ¿Analizó Lili, esto que dijo el ministro? Lili, esas preguntas, eso que dice el ministro, ¿sabes qué? Lo normal, Lili, es que esas explicaciones en un país serio y normal las dé el ministro donde corresponde, en la legislatura. Claro. Lo dice la Constitución. Sí, se entiende, pero o sea, la pregunta era si... La Constitución dice que ellos tienen la carga, el deber de brindar informe de su gestión. Pero digo, diputado, hay un programa, se entiende lo que usted está diciendo, que tienen que ir. Si me permite, por favor. ¿De qué se trata? O sea, si me permite, no me deja hablar. ¿Cuál es el informe técnico? ¿Cuál es el universo de chicos
que está en esa situación. Pero por eso le digo, diputado, destinadas a los docentes que van a dar esas horas cátedras extras. Queremos conocerlo, no está mal. El ministro tiene mucha experiencia, fue ministro de la Nación, fue diputado de la Nación. ¿Cómo va a tener miedo de venir a una legislatura a responder preguntas de diputados provinciales? Pero si por está eso bien la medida que tomó, me parece que no escucha. En el ámbito que corresponde. Diputado, si por favor me permite, estoy intentando conversar con usted y sigue hablando. Si no me escucha a mí, ¿cómo va a escuchar a los demás? O sea, es nada más que entendemos, nos parece más que importante que se cumpla con la Constitución, que vaya el ministro. O sea, no entiendo por qué no va para empezar, porque tendría que ir a cumplir con su deber y hablar con ustedes. Pero la pregunta iba, teniendo en cuenta que ustedes están viendo todo esto, lo que está diciendo por los medios, ¿sí? ¿Qué valor le dan a eso? ¿Qué información ustedes tienen? ¿Qué le parece el fundamento del gobierno? Eso era lo que quería que me conteste, nada más que eso. Sí, lo escuchamos. Sí, primero te contesto. Sí. El Zoom por ahí yo me meto y dejo de escucharte arriba de mi voz. Sí, porque era nada más que querer saber que no estamos eso, en el mismo piso. Sí. No tengo problema de escucharte y responderte lo que quieras. Sí. Y segundo, insisto, la visión que tiene el ministro no concuerda con los consejos. Hay un Consejo Superior de Educación que estableció parámetros para tomar medidas excepcionales. Es decir, les dijo a las provincias, hubo una pandemia, muchos chicos no aprendieron. Vamos a establecer un parámetro base del 70% de los contenidos aprendidos para dejar pasar a los chicos. Las provincias fueron tomando medidas. Ya le dije, hablamos de Mendoza, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, con 4 materias previas, Mendoza con 3 materias previas. En Formosa es una situación absolutamente anormal. Se puede pasar sin haber aprobado ninguna materia del 2020, es decir, ninguna. Entonces lo que decimos es, no alcanzan las explicaciones que da el ministro por canales que no son los normales, porque yo tengo el deber, tengo la carga de dar las explicaciones, no por un Twitter, no por una gacetilla de prensa. Tengo la obligación. Entonces, queremos conocer. Y si el ministro tiene, porque le doy la derecha, puede tener fundamentos técnicos, nosotros queremos conocer esos fundamentos técnicos. Que venga la legislatura y, como en cualquier país normal, dé sus fundamentos. Después vamos a saber y podemos decir, tiene razón, no tiene razón, su medida es acertada o no. Pero hoy, a simple vista, decimos que no lo es, pero precisamente porque no da las explicaciones del caso en el lugar donde corresponde. Claro. Bueno, interesante esto que nos está diciendo. Nosotros le cuento lo que vimos, es que creo que un solo gremio de la educación salió a fundamentar porque apoyaba la medida, pero después vimos como un silencio, le cuento, no sé qué les habrá pasado a ustedes, de otros gremios que suelen salir a hablar por medidas, no le digo parecidas a esta porque esta como que está rompiendo el molde, ¿no? Pero ADF, UDA, de los que recuerdo ahora, porque hay un sinnúmero de gremios que cuando se hacen los anuncios de aumentos de sueldo son citados y están ahí, digo, y conversan de otras cuestiones, pero que esta vez vemos que no, ni a favor ni en contra, o sea, un silencio así, nadie habla de eso, ¿no? Sí escuchamos a vos docentes y autoconvocados explicar y fundamentar porque no les parecía coherente, y bueno, ahora también a ustedes, ¿no?, que están pidiendo que se arme nuevamente el debate. ¿Algo más que nos quiera decir? No, simplemente eso, la educación tiene que estar en el eje central de la agenda pública. Es muy bueno que hoy estemos hablando de este tema, Lili, es muy bueno que la sociedad se pregunte acerca de cómo funciona nuestro sistema educativo, y sería muy bueno que desde el oficialismo, desde el gobierno, se den ellos mismos la posibilidad de sentar en una mesa a los gremios, a especialistas pedagógicos, a la oposición, a los centros de estudiantes. Hay que escuchar a los chicos también y a los padres en una misma mesa y se pueda debatir este tema, que seguramente con ese diálogo tan preciado que hoy no se da, va a salir una resolución o una medida con la potencia y la fuerza que tienen los consensos. Eso sería bastante bueno para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Lili.